I'm excited for today Estoy muy emocionado por el día de hoy because, obviously, we started our corporate fast. pero obviamente, ¿por qué? Porque obviamente empezamos nuestra ayuno en corporación And I wish I could say it's extremely easy, y me gustaría decirles que es demasiado fácil, but God is good, amen. pero Dios es bueno, amén. We started a series a few weeks back Empezamos una serie hace unas semanas atrás with 3 different kings. con 3 diferentes llaves de oro. So I hope that you've had an opportunity to chew on it, Yo espero ya hayas tenido oportunidad para poderlo digerir, to meditate on it, para meditar en ello and more importantly, y más importante, aún más start walking importante, it. empezar a vivir en él. So today, I'm going to be hitting a little different subject So, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema diferente that it's extremely important for us to talk about. que es demasiado importante para que nosotros hablemos sobre ello. And it's quite a bit, so I'm going to dive in right away. Pues es algo, so voy a empezarlo luego. And we're going to be reading quite a bit. Vamos a leer bastante el día de hoy. So let's go ahead and start. If you have your Bible, if not, it's on the screen. I'll be reading from the NIV, Estaremos leyendo de la nueva versión internacional Matthew chapter 14, en Mateo capítulo 14, verse 22 del versículo 22 through 31. al 31. Immediately, Jesus made the disciples get into the boat. Hold on. Immediately, Jesus made. That's a statement pretty strong, right? He made them go into the boat ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. Dice, inmediatamente Jesús hizo, cuando dice enseguida Jesús hizo como algo fijo, que un mandato les dio esa orden que hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaron al otro lado, mientras él despedía a la multitud. It wasn't a question, No era una pregunta, he commanded. era un mandato, So una 23, orden. after he had dismissed them, he went up on a mountain by himself to pray. Hey man, there's times where you gotta go by yourself and pray. Later that night, he was there alone. There's some other times you're gonna be alone, and you gotta spend that time with the Lord. And the boat was already in a considerable distance from the land, buffed by the waves because the wind was against it. En el versículo 23 dice, despidiendo a la multitud, subió al monte a orar, porque tenía que estar a solas. Muchas veces tienes que estar a solas para orar. Y cuando llegó a la noche, estaba allí solo. Y otra vez repito, vas a estar solo en muchas situaciones. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Thank you, Jesus. On 24. Went a little ahead right there. All right. Come on now. All right, there we go. One more. 25. Shortly before dawn, Jesus went out to them walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. It's a ghost, they said, and cried out in fear. El 25 dice, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolos andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. 27 and 28. But Jesus immediately said to them, take courage, it is I, don't be afraid. Lord, if it's you. Here's a crazy one at all of them. Peter replied, tell me to come to you on the water. En el 27 y 28 dice, pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió el más atrevido de todos, que fue Pedro, y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 29 and 30 say, come. He said, then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came towards Jesus. But when he saw the wind, how do you see the wind? He was afraid
and begun to sink. Cried out, Lord, save me. Y en el 29, y él dijo, ven, le dijo Jesucristo. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, y te pones a pensar, ¿cómo miraba el viento? No tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. And we wrap it up with 31. Immediately Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said, why did you doubt? Y en el 31 para terminar dice, al momento Jesús extendió su mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? So, our title is Faith Requires Focus. El título de hoy se llama La fe requiere enfoque. Faith requires focus. La fe requiere enfoque. My marriage requires focus. Mi matrimonio requiere un enfoque. My relationship with my children requires focus. La relación con mis hijos requiere de un enfoque. My household requires focus. Mi hogar requiere de un enfoque. That's just a little heads up of what we got in store today. Eso es algo de lo que está por venir el día de hoy. Sometimes A veces the Lord will send you el Señor te mandará to a place you just really didn't volunteer. hacia un lugar donde realmente no te voluntariaste. Ser voluntario. Again, a lot of times Otra vez, muchas veces, God will send you to a place you didn't volunteer. el Señor te mandará a un lugar donde no te voluntariaste. Very similar to verse 22, what we just read. Es muy similar al versículo 22 que acabamos de leer. He volunteered the disciples. Él le hizo voluntario a los discípulos. Hey, get on the boat and head out. Les dijo, súbanse y vayan. We just read it, right? Si lo acabamos de leer ahorita. And God is an all-knowing God. Dios es un Dios que lo sabe todo. He knows it all. Lo sabe todo. He knew there was a storm coming. Él sabía que se venía una tormenta. But yet he told them to leave, to get on the boat anyway. Pero aún así les dijo que se fueran, se subieran al bote y fueran. Now just check this out. Can you imagine the Lord telling you and me to go to a journey knowing trouble is ahead? Ahora ponte a pensar, imagínate. Puedes imaginarte que Dios te envíe a un lugar donde sabe Él que va a haber problemas para ti. Knowing that you will get into a marriage and you will face a storm? O sabiendo que te vas a casar y te vas a enfrentar a una gran tormenta en tu matrimonio. Knowing that he's going to send you to a job or a workplace and it's going to be a disaster. O sabiendo que te mandará y te dará un nuevo trabajo donde vas a encontrarte con un desastre. God sending you to a new city, a new place, relocating, and it's to the unknown area. O mandarte a vivir hacia otra ciudad, moviéndote a otra ciudad donde es totalmente desconocido para ti. Or basically you feel your household is going through hell. O básicamente sabes que tu hogar está pasando por un desastre. Your kids are out of control. Tus hijos están fuera de control. You're going crazy. Te estás volviendo loco. But yet, God sent you there. Pero aún así, Dios te mandó allí. Te puso allí. So why? ¿Pero por qué, me pregunto? God will tell you to go places where danger lies ahead. Dios siempre te pondrá en lugares donde hay peligro hacia adelante. Why would he do that? ¿Pero por qué haría eso? Could it be because God is the epic writer who is writing an epic story? ¿Será porque Dios es el escritor épico que está escribiendo una historia épica Concerning your life? que se trata de tu vida? And why would God dare ¿Y por qué se atrevería to write a story a escribir una historia
Not just a story, but a beautiful, epic story. No solo una historia, pero una historia épica, hermosa. Without him being involved in that story. Sin él siquiera estar incluido en esa historia. Come on now. ¿No? A ver, ¿me está entendiendo? Come on now. A ver, escúchame. So why would God write an epic story about your life Que Dios escribirá una historia épica sobre tu vida and he's not involved in it? y no está ni siquiera envuelto en esa. Come on, Joseph. A ver, escuchan, recuerden José. Come on, Daniel, where you at? A ver, ¿recuerdan a Daniel? Come on, King David, where you at? A ver, Rey David, ¿dónde está? And the list goes on. Y la lista es muy larga. He has all these epic stories. Tiene todas estas historias épicas. But what really makes a story is God showing up. Pero lo que realmente impacta en la historia es de que Dios está presente. Because if it wasn't for God, Porque si no fuera por Dios, the story would be so boring. porque la historia fuera verdaderamente muy aburrida. You might say, no, man, my life is awesome right now, man. Tal vez digan, no, pues mi vida está perfecta, está maravillosa. My life is not boring. Mi vida no es nada aburrida, te lo garantizo. I'm having fun, I'm doing this, I'm doing that. Estoy divirtiendo, hago esto y el otro. It's not matter if, Y no se trata de sí, it's matter of when pero se trata de cuándo the storm comes. la tormenta llegará. Come on now, somebody. ¿Estás escuchando? You see, when you are with God, he will take you places. Sí, cuando estás con Dios, Él te llevará a lugares. You will never be as you are. Nunca estarás como estás ahorita. So here are a few lessons Aquí hay unas cuantas lecciones from Peter. que puedes aprender de Pedro. Peter's walking experience. De las experiencias que Pedro tuvo al caminar sobre el agua. And it's not the typical message that, we've heard a lot. Y no es el mensaje típico que hemos escuchado ya muchas veces. Oh, Peter that doubted, that's why he sung. Peter didn't believe. El Pedro, el que dudó, el que no creyó. Peter this, Peter that. Pedro este y el otro. So let's go. Let's jump in. So the first amazing thing is that we must look for Jesus. Lo primero más maravilloso que podemos aprender sobre eso es de que tenemos que mirar hacia Jesús. Not only look for Jesus, but keep looking to Jesus. No solo mirar por Jesús, hacia Jesús, pero mantener tu mirada fija en Él. It's not that Jesus is lost. We're the lost ones. No es de que Jesucristo esté perdido. But once we find them, Nosotros estamos perdidos, pero una vez que we lo must encontremos, stay looking to Jesus. debemos de mantenernos enfocados en Él. A lot of fijos en times Él. we get saved, Muchas veces somos salvos, and then we lose our focus. pero perdemos ese enfoque. Then we lose our seeing, our sight to Jesus. Perdemos nuestra mirada de Jesucristo, la quitamos, removemos de Él. So we must look for Jesus and keep looking to Jesus. Debemos de buscar y mirar hacia Jesucristo y seguir nuestra mirada fija en Él. I'm going pretty quick. Estoy yendo un poquito más rápido. Point number 2 is faith is simply taking the next step. En el punto número 2, la fe simplemente te lleva fe es simplemente dar el siguiente paso. Remember, there was other dudes in this boat, Acuérdense, había otras personas en ese bote, but guess what? pero adivinen qué, Only one nomás uno had faith enough tuvo la fe to suficiente take the next step. para poder dar el siguiente paso. But the other bros, Pero los otros hermanos, the other dudes, los otros compañeros, the other homies, otros compas, or the other businessmen, los otros compañeros de or negocio, whatever you want to call them, o lo que tú quieras llamarles, what they did lo que ellos hicieron is what most of us would do. es lo que la mayoría de nosotros hicieramos. Why didn't he get off? ¿Por qué él se salió del He bote? sunk. Sí, se hundió. We do something called criticize. Hicieron algo que se llama criticar. It's easy to criticize Es muy fácil criticar versus to take the next step. en vez de dar el siguiente paso. Faith is simply taking the next step. La fe simplemente es dar el siguiente paso. Man, come on now. Vamos, ¿estás escuchando? So, which means that faith requires to step out of your comfort zone. Lo que significa que la fe requiere que te salgas de tu zona de confort.
Are these other guys that were on the boat, they were comfortable, they felt safe where they were at. So esos compañeros que estaban en el mismo bote que Pedro estaban cómodos en donde ellos estaban. But here's the problem. Pero aquí hay un problema. God is not concerned about your comfort. A Dios no le importa tu comodidad. He's concerned about your development. Él le importa tu desarrollo. I hope I hit a nerve right there. Ojalá te haya pegado en un nervio que te esté Because we're dando. always so concerned, oh Lord, bless me with a nice house, a new car. Porque todo el tiempo estamos Dios pidiéndole a Dios, bendíceme con una casa nueva, un carro nuevo. We're always talking about comfort. We want comfort. Todo el tiempo le hablamos de cada comodidad que queremos. Nothing wrong with that. No tiene nada de malo de eso. But yet, God is more concerned for your development. Pero Dios está más preocupado de tu desarrollo. All right, moving on. I don't want to stay there. No me quiero quedar ahí, solo me voy a mover. Actually, park there. Me puedo quedar ahí y platicar mucho. Next No. is fear will sink you. El otro es el miedo te hundirá. Fear will sink you. El miedo te hundirá. Sometimes a marriage it's scary. Tal vez muchas veces el matrimonio es un poco asustante. Having kids is scary. O sea, tener hijos es de preocupación, asustante. Starting a business is scary. Empezar un negocio es medio asustante. Starting school is scary. Comenzar la escuela es algo espantoso. Basically, almost anything of the unknown is scary. Básicamente, todo lo que no es conocido es de temer. But if we let fear take over, Si dejas ese temor que tome control, we will always say could have, should have, would have. siempre te quedarás en el que hubiera sido. It's that simple. Es así de sencillo. We let fear take over our life, Si dejamos que el temor tome su control sobre nuestra vida, Satan will keep us down below. Satanás siempre nos mantendrá abajo. Fear will sink you. El temor te hundirá. That's very simple. El miedo te hundirá. Así de sencillo. The next one, faith will unleash the supernatural and lift you. En el siguiente, la fe desatará lo sobrenatural y te levantará. Faith will unleash the supernatural La fe desatará lo sobrenatural and lift you. y te levantará. It's very simple. You and I could do the possible, Así de sencillo, es muy sencillo. Tú y yo podemos hacer lo posible, but God does the pero impossible. Dios siempre hace lo imposible. The problem is that we try to do the impossible. Lo problema de eso es que siempre queremos hacer lo posible We try to do God's job y queremos hacer el trabajo de Dios. because for whatever reason, Porque no sé por qué razón. we're too educated, Estamos muy educados, we're too smart, muy listos, we carry ourselves good, muy inteligentes y nos podemos hablar muy so bonito. therefore we feel the right that we could do the impossible. Y por eso pensamos que podemos hacer lo imposible. Sorry to burst your bubble. Pero, discúlpame, te voy a reventar esa burbuja. That's why it's called focus. Pero por eso se llama enfoque. Today the subtitle of our message is focus. Por eso el título de hoy se llama enfocar. And let God do who he is. Y deja a Dios que tome control y haga lo que Él es. There's a common saying right now. Hay un dicho muy conocido ahorita, famoso, Sharing it quite a bit from different. y que lo he estado escuchando de muchas diferentes personas. Déjame ser yo. And you do you. Y tú haz tú. Tú haz lo que tú eres. Or let me do me. Déjame ser lo que yo soy, deja y haz lo que tú eres. The start? Pero cuando llega esa tormenta, Recall. ¿a quién le vas a hablar? Come on now. I'm just saying. I'm just saying. Yo nomás digo. All right. So again, faith will unleash the supernatural. Otra vez recuerden, la fe desatará lo sobrenatural y te levantará. If you were raised in church, Si tú fuiste criado en la iglesia, this next bullet point is probably gonna make you think a little bit. en este siguiente punto te va a hacer pensar un poco. Tal vez hasta te dudes un poco de ti And say, this guy's crazy. o digas, este camarada está loco. I'm glad you're thinking. Pues qué bueno que pienses así. Because the next bullet point is a little faith is better than no faith. Porque el siguiente punto dice, un poco de fe es mejor que ni nada de fe. ¿Y qué significa eso? You see, we're so used to believe God for $1 million. Que estamos tan acostumbrados, creo en Dios por $1 millón. Believe God for a huge promotion. Cree en Dios por una gran promoción, un avance en tu trabajo. O cree en Dios en esto maravilloso.
oh, cree en Dios en esto, But yeah, you can't believe God for a little simple miracle like pero aún así no puedes creer en Dios, tener fe en Dios por un simple dolor de cabeza. can't believe God for a little cut. No puedes tener fe en Dios por una simple cosa. Little faith is better than no faith. Poco de fe es mejor que nada de fe. So obviously, Peter went into the boat. Obviamente, Pedro se subió al bote. Yeah. Sí, se hundió cuando salió, pero tenía algo de fe, que tenía mucho más fe que los otros que se quedaron. So again, however he shrunk, he had enough. He sunk. So, sí, se hundió, He had enough faith to come out of the boat. pero tuvo su fe suficiente para salir del bote. If you have faith as much or as big as mustard, La Biblia dice, si tan solo tuvieras fe tan pequeño como una semilla de mostaza, so much. Mountain, speak to the mountain. podrías hacer muchas cosas, hasta mover montañas, hablarle a la montaña que se mueva. Start, oh, I have faith. Pero aún así somos tan religiosos y decimos, pero tengo fe para hacer muchas cosas enormes. Reality, you have no faith. Pero realmente no tienes fe. But we must start with little faith. So hay que comenzar con poquito de fe. And with their, Y ahí voy a terminarlo porque ahí también puedo hablar mucho sobre eso. the next bullet point is peace is not found in the absence of a storm. Dice el número 6, dice, la paz no se encuentra cuando no hay tormentas. What is that? That needs a lot of time. Oh man, as soon as my marriage. Pero ¿qué me refiero sobre eso? Dice, en cuanto mi matrimonio se resuelva, tendré paz. As soon as I get money and pay my bills, I'll have peace. En cuanto tenga dinero, tendré paz. But the reality is, Pero la realidad you will get peace only es de que encontrarás la paz solo in the presence. en la presencia Jesus. de Jesucristo. A lot of times, we say, oh no, once, I'm over this. Once I'm this and that. Pues, muchas veces, otra vez digo, muchas veces decimos, tendré paz cuando ya tenga esto resuelto, tenga esto y el otro. But in the reality, you will get peace Pero en realidad, in Jesus. tú solamente obtendrás paz a través de Jesucristo. You are going through a storm right now, or when you get into the storm, if you're not going through a storm, it's not matter if you go through the storm, but when you go through the storm. Si estás atravesando por una tormenta, o estuviste en una tormenta, o si va, pero no se trata de si va a pasar por una tormenta, es de cuándo esa tormenta va a llegar. Let's get into a direct worship with God. Recuerda, tienes que meterte en una adoración directa con Dios. Regardless what the storm is, Independientemente qué tormenta sea, ya sea emocional, financial, financiera, psychological, psicológica marriage, o de matrimonio, your household, o tu hogar, regardless what the storm is, independientemente qué sea, get into worship. métete en la adoración. Because something happens ¿Por qué? Porque algo sucede when you start to worship. cuando comienzas a adorar. Activate. Eso activa. And what happens is that God becomes greater than the storm you're going through. Lo que sucede es que Dios se convierta en mucho más grande que la tormenta que estás atravesando. Something little tiny starts to come out. Algo tan pequeño comienza a crecer en ti que se llama fe. Little things Pero start to come out. cosa tan pequeña que comienza a crecer. To step out of the boat. Entonces comienzas a tener esa fe para salir del bote. You by yourself stepping out of the boat when everybody said, dude, you're crazy. That storm is too much. Estarás solo cuando saliendo de ese bote en el medio de la tormenta y todos te dirán, hey, es mucho para ti. Right, people are going to be criticizing you. Todo el mundo te tratará de criticar. But when you start to worship, God becomes greater in your life. Cuando comienzas a adorar, Dios se convierte mucho más grande en tu vida. Because faith activates. Porque la fe activa, Something activates inside of you. algo se activa dentro de ti. We must activate our worship. Necesitamos activar nuestra adoración. Regardless of your circumstance or your storm. Independientemente de tu tormenta o tus circunstancias, God is greater than your storm. Dios siempre será más grande que tu tormenta. God is greater than your storm. Dios siempre será más grande que tu tormenta.
Puedo hablar mucho sobre eso, pero hay que avanzar. En el capítulo 8 de Mateo, algo muy interesante sucede. Same business partners that Es de que los mismos compañeros de negocio que Jesús tenía, or the same bros, o los mismos hermanos, compas, a los compas, or the same compadres, what you want to call them. saying compadres, you know, They were out cruising the lake on their jet skis and just said, estaban paseándose ahí en el mar con sus motos de mar, y no, divirtiéndose muy bien, padre. they started telling each other, who in the world is this dude right here? Pero comenzaron a preguntarse uno al otro, ¿quién es esta persona? Dude right there. ¿Quién es ese compa que viene? That the waves and the wind obey. Que hasta los vientos y las olas del mar le obedecen. Jesus. They didn't know the Messiah. No conocían al Salvador. They didn't know God. No conocían a Dios. Do you know God? ¿Acaso tú conoces a Dios? ¿Acaso tú conoces a Dios? You know that whatever you're going through, that God is greater? ¿Acaso sabes que no importa lo que estés pasando, Dios es más grande? That is the God we serve. Porque ese es el Dios al que le servimos. That is the creator. Porque Él es el creador. And the interesting part, Y lo más interesante de esto, that as we read in a few chapters later, ya como leíamos unos capítulos más adelante, en capítulo 14, God, de ellos conocían a Dios. they said, that is the Son of God. Ellos le dijeron, Él es el Hijo de Dios. When they saw him, they said, hey, you are the Son of Y God. cuando lo miraron, le dijeron, tú eres el Hijo de Dios. They started to worship him. Comenzaron a adorarle. When they saw him come walking on water, they like, that's the Son of God. Cuando miraron que caminaba sobre las aguas, dijeron, Él es el Hijo de Dios. That is my answer right there to my marriage. Él es la respuesta a mi matrimonio. That is the answer to my children. Él es la respuesta a mis hijos. My health problem. Él es la respuesta hacia el problema de salud. The answer to my finance. Él es la respuesta hacia el problema financiero. The reason they were able to know that was the Son of God La única razón de que sabían por qué Él era el Hijo de Dios was because they knew him. es porque ellos lo conocían. So since they knew him, they started to worship. Y como lo conocían, comenzaron a adorarle. So regardless of what they felt, Independientemente de lo que ellos sentían. storm. Acuérdense, había una tormenta. Regardless of the storm, they said, that's the Son of God right there. Y no les importaba la tormenta, pero ellos dijeron, Él es el Hijo de Dios. Father, he's here. We are good. Si Él está aquí, nosotros estamos más que bien. Doesn't matter how hard that boat, that ship was tipping, going from side to side. No les importaba qué tan fuerte el mar los batía de ola en ola. Do all things through Christ. Ellos comenzaban a decir, puedo hacer todo en Cristo que me fortalece. Strong tower, my refuge and my only hope. Dijeron, ella es mi torre fuerte, mi refugio y mi única esperanza. Saying there's no weapons formed against me that shall prosper. O sea, no hay ninguna arma que se levantará y prosperará contra mí, Because they had a relationship with God. porque tenían una relación con Él. What was your relationship with God? ¿Cómo es tu relación con Dios? So God, ¿Conoces a Dios? you worship ¿Alabas a Dios? because God is greater Porque Dios es más than your grande storm. que tu tormenta. Man, Dios es bueno, es muy bueno. God Dios es muy God malo. is greater Dios es más grande than your fear. que tu temor. God is more greater than the storm you're going through. Dios es más grande que la tormenta que estás atravesando. Aunque tus ojos físicamente To focus in that storm, traten de enfocarse en esa tormenta, God, Dios aún así es más grande. they were just gonna refocus our sight. Es por eso que el día de hoy vamos a reenfocar nuestra mirada Focus great one. y fijarla en el más grande, And focus in the Creator. en el Creador, And focus in God. y enfocarla en Dios. Doesn't matter what I see again. No importa qué es lo que mire, otra vez les digo, My focus, Él es mi enfoque. even though you may feel your household Tal vez sientas que tu casa, tu hogar is falling apart. se esté deshaciendo.
God is greater. Pero Dios es más grande. Regardless of the situation, Independientemente de la situación que estés atravesando, God is greater. Dios es más grande. Even though you feel you're about to run out of gas, Aunque sientas que ya se te va a acabar el ánimo, el gas, you know you are just running on fumes. la energía, que ya estás corriendo hasta en humos, los vapores, las últimas. Greater. Dios es más grande que eso. Why? Because He is with ¿Por qué? Porque Él está contigo. God is greater. Dios es más grande. Dios es más grande. Any threats from your past, En cualquier amenaza sobre tu pasado, God said, Dios ya dijo, I won't let anything from your past no dejaré que nada de tu pasado mess you up, te deshaga keep you down. o te mantenga abajo. ¿Por qué? Because God is greater. Porque Dios es más grande. God is greater. Porque Dios es más grande. He says your past Él dijo de tu pasado is under my blood. está bajo mi sangre. I have redeemed you. Ya te he redimido. You are new. Tú eres una criatura nueva. Eres nuevecita. Has already chosen you. Y ya te ha elegido Use para usarte. anyhow. De todas formas, independientemente de tu pasado. Past. Porque tu pasado realmente ya no importa. Porque Dios es más grande. Good man. Dios es bueno. Dios es bueno. Gracias a Dios por la redención que trae hacia nuestra vida. God, Porque Dios es más grande. God is greater. Dios es más grande. See, here when Peter started to go down, So, aquí cuando Pedro se empezó a hundir, that's when everybody starts to. es cuando todos comenzaron a criticarlo. It's part of human nature. Es parte de la naturaleza humana el criticar al otro. Yeah, I told you. Sí, ya ves, te dije que no lo podía hacer. Yeah, I told you, and supposedly he's a Christian. Ya ves, te dije y supuestamente es cristiano. Yeah, I told you that, you know. Y ya ves, te dije esto y el otro. But yet, Pero aún así, Peter had a little tiny. que Pedro tuvo un poquito de fe. He was the only one that stepped out. Era el único que salió del bote. It's like this. Es así de sencillo, así de simple. Have the guts Son esos compas que ni siquiera tienen el coraje, las agallas out of the boat, de salirse del bote, but yet are the first ones to criticize. que son los primeros en criticarte. At least Peter got out. Al menos él intentó y salió del bote. Faith Si miras, bueno, la fe es algo que no se mira. is that without faith is impossible. Pero Dios dice que sin fe es imposible. I was talking to my wife yesterday, Te estaba hablando con mi esposa el día de ayer. and there's a word, a Hebrew word, and I'm not even gonna try it for. Hay una palabra en hebreo que no voy a tratar de pronunciarla, That in English it means. que en inglés significa compañero de negocio. This word in Hebrew is spelled O-H-M-E-I-N. Que significa hombre de negocio. N-E-I-N. Can you repeat it? O-H-M-E-I. Que es O-H-M-I-A. O-H-M-E-I. O me. O made. And again, in English, the translation means businessman, but in Hebrew, that means man of faith. En hebreo significa, en inglés significa hombre de negocios, pero en hebreo esa misma palabra significa hombre de fe. I really admire people who step out of the boat and go into business. Realmente admiro a esas personas que salen del bote y se meten en negocios o comienzan un negocio. Why? Because they come out of their comfort zone. ¿Por qué? Porque se salen de su fuera de confort. It's hard to see something you don't see. Es muy difícil ver algo que realmente no lo ves físicamente. There ain't no security. No hay seguridad, There's no health insurance. no hay aseguranza de salud, aseguranza médica, o sales de tu
zona de confort cuando comienzas un negocio. Meaning is men of faith. So, otra vez el significado hebreo es hombre de fe. It takes faith to get out of the boat. Se toma fe para salir del bote. It takes faith to get out of. Necesitas fe para salir de tu zona de confort. Peter got out of the boat and started to walk on water. Pedro salió del bote y comenzó a caminar sobre el agua. And he was the only one. Pero era el único que caminó sobre las aguas. What are you waiting? Así que, ¿qué esperas tú para salirte del bote? You see, Jesus gave him a call. Así, recuerda, Jesús le hizo un llamado. He said, come. Le dijo, ven. He said, come. Dijo, ven. He didn't step on the water, he stepped on the word. Él no se movió sobre las aguas, se movió sobre la palabra. As you get the call from God, En cuanto tú recibas ese llamado de Dios, es cuando debes de comenzar a moverte. or we could say, bust a move. O puedes decir, hey, muévete. Well, no. You see, all the other folks just stay there, just chilling in their comfort. Recuerda, todos los demás se quedaron ahí, bien cómodos, criticando. Probably started getting a little coffee and, started to criticize Peter. Look, he's going down. Bien cómodos, tomando su café, hasta yo creo le dije, empezaron a decir, hey, ahí va para abajo, ya se va a hundir. Was the only one that walked on water. Pero Pedro fue el único que caminó sobre las aguas. Oh, twist to what Peter did. So, aquí hay como el resumen de lo que, no resumen, pero algo de lo que hizo Pedro. Y esto es algo de lo que yo digo. If I was Peter, Si yo fuera Pedro, the biggest movie. yo he hecho la película más grande. The biggest movie instead about me walking on water. Pero he hecho la película más grande sobre yo caminando sobre las aguas. I would have wrote a book on walking on Hasta hubiera escrito un libro sobre caminar sobre las aguas. water. Because he was the only one that did that. ¿Por qué? Porque fue el único que lo hizo. Peter was, regardless of how many steps he was like, or the one, two steps, whatever. Tal vez digas, pues nomás tomo 1, 2, 3 pasos, pero no importa. Don't be hating on the brother, man. No seas envidioso sobre el hermano. He was the only one that walked Él fue el único que caminó sobre las aguas. water. He had to adjust. Él tuvo que ajustar. He had to put his focus in him. Tuvo que enfocarse en él, en Jesucristo, en el llamado. One that was bold enough. Él fue el único que tuvo el coraje suficiente. He was the only one bold enough to accept the call. Él tuvo el único que fue atrevido suficiente para To take the call. recibir el llamado de Jesucristo. But else, everybody knew Jesus, but nobody wanted to go. De todos los demás fue el único. Todos conocían a Jesucristo, pero él fue el único que se atrevió a seguir a Jesucristo, fue llamado. On the water, he stepped on the word. No salió sobre el llamado, sobre las aguas, salió sobre su llamado, sobre su palabra. Dios le dijo, ven. Peter said, hey, if that's you, just let me come. Pedro le dijo, si eres tú, Jesucristo, llámame, que vaya hacia ti. So to wrap it up, we must refocus Para terminar con eso, tienes que reenfocarte in Jesus. en Jesucristo. If you, let me rephrase it. You've got to get into something before God comes. Tienes que meterte en algo antes de que Dios venga. For Peter to walk on water, he had to get on the boat. Antes de que Pedro pudiera caminar sobre las aguas, tenía que meterse en el bote. He had to go first on the boat. Tenía que meterse primero en el bote, Go through the storm. ir a atravesar por la tormenta, y Jesucristo se presentó. You must be in hot water. Tienes que estar en algo muy caliente, Jesus will extend his hand. pero Jesucristo extenderá su mano hacia But ti. storm.
debes de estar en medio de la tormenta before God can come and rescue you. antes de que Dios pueda venir y rescatarte. Think about it. A mí piénsalo un momento. Noah, Noé, his family, a su familia and all the animals y todos los animales, Noah, get in the boat tenían que meterse al barco so that God would show up. para que Dios se hiciera presente. Daniel had to go through the lion's den Daniel tenía que meterse en la cueva de leones before God could show up. antes de que Dios se presentara. Daniel had to go inside the oven before God showed up. Daniel tenía que meterse en ese horno ardiente antes de que Dios se presentara. Why does God show up? ¿Por qué Dios se presenta? Because he loves you. Porque Él te ama. Because he loves you. Porque Él te ama, así de sencillo. So what do I mean by that? ¿A qué me refiero con eso? You cannot expect God to show up somewhere you're not in. No esperes que Dios se presente en algo donde tú no estás. So this is a quick question, and I'm put Luis on the spot before I end. Voy a hacer una pregunta y se la voy a hacer a Luis antes de terminar. When was the last time you went to go watch your son play soccer? Hace tiempo. 2 years, 3 years? 3 years. 3 años. Okay. You went to watch him when he was playing, right? Yep. Sí. So is there no more soccer? Or how come you haven't gone to go watch him? Porque ya no hay fútbol, soccer. Because he's not playing. Porque no está jugando él. But there's still soccer games. Todavía hay juegos de soccer. So the reason you don't go show up is because your loved one is not there playing. Sí, por eso no voy. No está él. He's not there. So why should you go? Que no me interesa ver a nadie más. There, come on now. Pues está él. What happens is, both of my children, one of them play basketball. We went to go watch them, but there's still games, but we don't go no more because he's not there playing no more. Yeah. So, un gran ejemplo que les puedo dar es de que yo tengo un hijo que jugaba deportes y yo iba a verlo y cada vez que él jugaba yo me presentaba ahí. Pero como ya no juega, pues ya no estoy ahí. ¿Por qué? Porque mi hijo no está ahí en el equipo. Y era un gran jugador de básquetbol. I have another son that was in wrestling. También tengo otro hijo que estaba en luchas in high school. en la preparatoria. But I don't go watch those matches anymore. Pero yo ya no voy y miro esos juegos, esas competencias, porque él ya no está en las luchas. So why should I go? Because, I don't have no loved ones there. ¿Por qué voy a ir a un lugar donde no tengo ningún ser amado allí? So when I go through a storm, issue, Entonces, cuando yo atravieso por una tormenta, un problema, God is going to show up. Dios se presentará. Why? Because he loves me. ¿Por qué? Porque Él me ama a mí. Because I am his child. Porque yo soy su hijo. Because God is greater. Porque Dios es más grande. I cannot expect God to go somewhere Por eso no puedo esperar que Dios vaya a un lugar I'm not in. en donde yo no estoy. So therefore, I don't expect Luis to go watch a soccer game when his son's not there. Así que no puedo esperar que Luis vaya a ver un partido de fútbol porque su hijo no está en ese partido. Why? Because I care. Like, well, who cares? ¿Por qué? Porque no le va a importar quién está jugando, porque quién está jugando no está mi hijo. As long as Siempre y cuando we're connected, God. estemos conectados con Dios, Dios se presentará. Él estará allí porque Él es más grande. Again, going back to finances. Otra vez, y regresando sobre un tema de finanzas, Oh man, as soon as God will bless, siempre decimos, en cuanto Dios me bendiga, I win the Powerball. en cuanto yo gane la lotería, I heard it was over $1 billion. que lo último que yo escuché sobre mí, Somebody wanted Jesus. y lo último que me acuerdo que estaba la lotería era más de $1 billón y alguien ya lo ganó. But a lot of people say, as soon as I win the Powerball, I'm gonna bless the Lord. Pero aún así, muchos de nosotros decimos, en cuanto gane la lotería, voy a bendecir al Señor. But yeah, right now you can't give $10. Pero aún así, ahorita no puedes dar ni $10. Why? Because it's called something ¿Por qué? Porque se me llama algo que eres bien cold, greedy. bien agarrado. Greedy, no bucks, no end. Ya no hay otra manera de decirlo.
Puedes decir, no, pues es que no tengo suficiente, no me conoces. I'm going to. No sabes la tormenta que estoy atravesando. Right. Está bien, Does know he is greater than your storm. está bien, yo no sé, pero el que sí sabe es más grande que esa And tormenta. that is who we serve. Porque es Él a quien le servimos. There is no shadow No hay ninguna sombra he won't light up. que no alumbrará. There ain't no mountain No hay montaña he won't climb up. que Él no subirá por mí. There is no wall Y no hay ninguna pared he will not kick down. que no derrumbará por ti. That is God. Él es el Dios que le servimos, God we serve. el Dios que nosotros le servimos. Worthy to be. Él es digno de ser alabado. He is worthy to be. Él es digno de ser alabado. Chief.